Presento como de costumbre un afectuoso saludo y hago votos por su bienestar. Pedimos a Dios que nos tutele y nos guarde, ¿verdad? Y que pronto nos permita retornar a la presencialidad y que tengamos la oportunidad de contactar personalmente. En tanto que eso ocurre, pues les reitero mi saludo afectuoso. El último día hablamos de las personas colectivas, morales o abstractas, y dijimos que dentro del contexto jurídico hay dos clases de personas. Las personas individuales, materiales o físicas, que somos nosotros, los seres humanos, y las personas colectivas, morales o abstractas, a las que la legislación les llama personas jurídicas. Estas personas no tienen corporeidad, no tienen materialidad, son, como su denominación indica, abstractas, ¿verdad? Relacionamos en torno a su naturaleza jurídica que hay dos tipos de teorías en torno a su existencia. Las que niegan que existan, las cuales ya en la actualidad no tienen ninguna trascendencia ni significación, únicamente la histórica. Estas posiciones estaban encabezadas por la tesis de la ficción, que consideraba que las personas jurídicas son eso, una ficción, un producto de la imaginación humana. Luego hablamos de la tesis del patrimonio sin sujeto, ¿verdad? Y luego hablamos de la tesis de la propiedad colectiva, que explicaba que las personas colectivas son, en efecto, la presencia de varios propietarios, y al designar a uno solo que represente a todos, surge la persona colectiva. Y luego hablamos de las tesis que sí reconocen y aceptan la existencia de la persona colectiva, dentro de las cuales estaba la tesis de la voluntad, la tesis de Ferrara, que es la aceptada, y una tesis organicista que presenta dos vertientes, la organicista simple y la organicista compleja. Repito que la tesis que se acepta es la tesis de la realidad de Francisco Ferrara, que nos indica que las personas colectivas existen, lo hacen en una dimensión ajena a la de nosotros, los seres humanos. Existen en el mundo jurídico. Luego hablamos de la clasificación de las personas colectivas, hablamos de las personas colectivas de tipo asociación, de las personas colectivas de tipo fundación, de las personas colectivas públicas, de las personas colectivas privadas, de las personas jurídicas necesarias y de las personas jurídicas lucrativas. Luego hablamos de cómo se constituyen y cómo se extinguen. Y ahí concluimos ese tema. El día de hoy estamos iniciando la segunda unidad y vamos a hablar de la familia. Ya hablamos de la persona, concluimos los 9 puntos iniciales y estamos iniciando el 10º, con el cual, repito, estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa, y les presento para ello el temario de esta tarde, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? ¿No, licenciado? Muy bien. Sí, licenciado. Ahora sí, ya, ahora sí. Ya, licenciado. Que hoy iniciamos la segunda parte de nuestro programa y vamos a hablar de la familia. Inicialmente vamos a hacer una formulación histórica acerca de la evolución de la familia. Por supuesto, esta es una reseña breve, muy sintética, porque la temática de la familia pues es de tanta trascendencia y significación que obvia y lógicamente no podríamos agotarla ni en una, ni en dos, ni en varias clases, ¿verdad? Un tópico verdaderamente prolongado. Entonces les reitero, vamos a tratar el tema de manera muy concreta, ¿verdad? Inicialmente les hablo de la procedencia de la palabra familia. Fíjense que, a no dudarlo, en el curso de la evolución humana han existido
muchos lenguajes, muchos idiomas. Algunos prevalecieron y otros desaparecieron, ¿verdad? Entre los años 400 antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, existía en la península itálica una lengua, un idioma que se llamaba Osca, y de ahí se supone, los paleoantropólogos son los que hacen esta afirmación, deviene la palabra familia. La palabra familia procedería del vocablo famulia, que significa siervo, significa esclavitud. Otros opinan que la palabra familia procede del término bama, que significa hogar. Es más probable que esto signifique, aunque los dos tienen connotaciones que en un momento dado fueron valederas. Entonces les repito, supuestamente, en una época ya muy remota, en medio milenio antes de Cristo y durante el siglo I, existió un vocablo que, un idioma procede la palabra fámula o famulia, que a su vez degeneró en famulus, que significaba siervo o esclavitud. Pero otros, les repito, opinan que la palabra procede de la expresión bama. Fíjense que sí es probable que en efecto hayan existido, porque uno lo duda a veces, ¿verdad? Eh, ese tipo de lenguas, de vocablos, porque está, y ustedes de seguro se percataron, un planteamiento que se estaba haciendo en el Congreso para reconocer unos nuevos dialectos o idiomas, que por cierto, utilizar el término dialecto no es despectivo, como decía un diputado, ¿verdad? Sino que son sinónimos. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia, encontraremos que significan lo mismo. Entonces hay fusiones aquí mismo en Guatemala entre dos de los dialectos que no los recuerdo en este momento, pero que se unieron en algún sector y crearon un tercero. Entonces es muy probable que en el ha existido este idioma que ahora pues es inexistente, la lengua llamada Osca, que fue la que, repito, propició el surgimiento de la voz famulia o famulus, que significaba siervo o esclavitud, y otros aseveran que la palabra familia deviene de la expresión bama, que significa hogar, ¿verdad? Bueno, la familia se sitúa, según los sociólogos y paleoantropólogos, en una secuencia de etapas que es la que yo les presento a continuación y a las que, como dije en un principio, haré referencia de manera muy breve. Inicialmente hubo un periodo primigenio, ¿verdad? La época en la cual los seres humanos distábamos muy poco de los otros seres de la escala zoológica, pues teníamos reacciones muy animalizadas e intuitivas y buscábamos la supervivencia. Entonces los primeros seres humanos se reunieron en grupos que eran las familias básicamente, ¿verdad? Y se situaban en conjunto para defenderse de la intemperie y de los gigantescos mamíferos que vivían en el periodo cuaternario, que yo ya hice mención en alguna oportunidad. Un hombre o una mujer no hubieran podido enfrentarse a un gliptodonte o a un mamut o a un dinoterio, ¿verdad? Entonces se reunían para defenderse y eh, no solo tenían que asumir actitudes de defensa en relación a los grandes mamíferos, sino también de imperio. Se refugiaban en cuevas y la relación que existía era una relación promiscua, es decir, las mujeres tenían relaciones con casi todos los elementos masculinos del grupo y de tal cuenta que la filiación era imposible determinarla, porque se sabía quién era la madre, porque las mujeres obviamente sufren una metamorfosis en su anatomía con el embarazo, ¿verdad? Les crece el vientre, a los hombres no. Entonces no se sabía
el padre. Fíjense que aquí surgió una leyenda. Algunos, como Bachofen, señalan que eso sí fue cierto, que precisamente que como solo la mujer era el punto para determinar la filiación, ahí surgió el matriarcado, ¿verdad? Y que las que mandaban y gobernaban eran las mujeres. Pero esto no pasa de ser una leyenda, es una leyenda que se difundió en varios sectores. ¿Recuerdan ustedes de las Amazonas? Que supuestamente era una comunidad que vivía por el río Amazonas, ¿verdad? Y que utilizaba a los hombres solamente para la reproducción y que luego los exterminaba, y que habían colectividades de mujeres, pero eso nunca se ha probado. Pero les repito, hay sociólogos y paleoantropólogos que lo aseveran, que en razón, repito, de esa etapa inicial, que fue la de promiscuidad, solo se determinaba quién era la madre y que precisamente por eso las mujeres ejercieron autoridad. Pero la verdad es que el sometimiento de la mujer yo creo que empezó desde este periodo primigenio. Luego es el advenimiento de las comunidades agrícolas y sedentarias. En una primera etapa, los hombres y mujeres eran errabundos, eran errantes, porque andaban detrás de los grandes rebaños para cazarlos. Pero en un momento se produjo una magnífica invención que fue la agricultura, ¿verdad? El hombre dominó a las plantas, conoció su ciclo de vida y de floración, y precisamente por esas circunstancias se convirtió en agricultor. Y cuando se convirtió en agricultor, entonces se volvió sedentario, porque ya no andaba de aquí para allá persiguiendo a los grandes rebaños, sino que se situó en un lugar para cultivar la tierra, ¿verdad? Entonces, fíjense que precisamente cuando se volvió sedentario, surgieron las hostilidades, surgió el belicismo, surgió la guerra, ¿verdad? Y entonces en la guerra básicamente participaban los varones, y ahí surgió la autoridad masculina de manera más concentrada, pues, ¿verdad? Porque adquirieron preponderancia en el sistema estratificado de gobierno y también en el parentesco, porque ellos podían reconocer o negar la existencia de los hijos, ¿verdad? Tenían esa potestad. Entonces, aun y cuando, repito, en el periodo primigenio supuestamente, existió una prevalencia femenina, y yo honestamente, yo pues creo que no la hubo nunca. Con el advenimiento de las comunidades agrícolas y sedentarias, eso se consolidó, porque los hombres inventaron la guerra, porque empezaron a pelearse por la tierra. Y en razón de eso, los hombres se iban a la batalla y se convirtieron en guerreros y adquirieron autoridad y sometieron sobre todo a las mujeres, pues ellos eran los entes prevalentes dentro de la estructura familiar. Esa es la segunda etapa. Los sociólogos y paleoantropólogos afirman la existencia de esta familia que se llama sindiásmica, y se llama así porque ahí fue donde empezó a surgir la monogamia. Empezó ya estable y permanente, ¿verdad? La relación monógama no estaba basada en la extrema fidelidad, ¿verdad? Sobre todo del hombre, sino lo que ocurre es que las mujeres se convirtieron en bienes, en un botín de guerra, ¿verdad? Entonces las capturaban y luego las vendían o las reservaban para su uso, como que si fueran un bien. Entonces, ese es el origen de la monogamia. No es, como les repito, que hayan existido valores que hayan propiciado la fidelidad y que hombre y mujer hayan vivido de esa manera por siempre y para siempre, como dice la poesía, sino que las mujeres se convirtieron en un bien, en parte del patrimonio. Entonces se las llevaban luego de un combate, como lo vamos a ver dentro de un momentito, eh, se reservaban algunas los guerreros, ¿verdad? Y las otras las vendían. Entonces, eso fue lo que hizo surgir, en primer lugar, la relación monógama, pero también sirvió como, se lo señalo aquí,
la consolidación del patriarcado, la prevalencia masculina, ¿verdad? La superioridad masculina, entre comillas. Esto es en el periodo prehistórico, ¿verdad? El periodo primigenio, el asentamiento de la humanidad en comunidades agrícolas y su conversión en entes sedentarios, y la familia simbiásmica, con la cual apareció la monogamia por las razones que ya les señalé. Todas estas son manifestaciones prehistóricas basadas en congenemos noticia y hay referencia escrita, ¿verdad? Porque ya existía la escritura en el periodo histórico de la Edad Antigua en Grecia. En Grecia la familia era muy importante. Fíjense que la familia, se los trasladé literalmente porque pues causa una sensación interesante. La familia, decían los griegos, es el grupo de los que comen en la misma mesa, imagínense ustedes, o los que se calientan en el mismo hogar. Esa era la familia, así la definían. Los que comen en la misma mesa o los que se calientan en el mismo hogar. Y esas consideraciones hicieron surgir a la aldea, ¿verdad? Y los habitantes de la aldea, imagínense ustedes esa frase también que es muy poética, eh, eran los homogalácticos, que quería decir que son los creados por la misma leche. Ese es el origen de la familia en Grecia. La aldea generó colectividades más complejas, ¿verdad? Porque después se convirtió en una fatre, después en una tribu, y después en una población, en un pueblo, ¿verdad? Que son las bases de la nación. ¿Cómo era la familia en Grecia? Pues era una familia preponderantemente masculina, ¿verdad? Como se lo señalo aquí. El papá era líder y dueño del grupo, y la madre era considerada un ser inferior. Los hijos dependían del papá, pero había una circunstancia muy especial. Los hijos varones se iban y fundaban otra familia y se emancipaban, pero las mujeres no, estaban siempre sujetas al padre o al esposo, ¿verdad? Entonces, esa era la estructura de la familia, una estructura sumamente patriarcal y machista, ¿verdad? Los elementos poéticos, esos que les señalé, pues eran enunciaciones, pero en la realidad era la que yo les estoy trayendo a cuenta en este momento. La familia en Roma, yo he ponderado y creo que ya lo saturé con esta afirmación, pero se las recalco nuevamente. Roma fue una cultura jurídica por excelencia y la estructura de derecho que ellos idearon es la que influyó en todo el derecho occidental y obviamente en nosotros. Fíjese que la familia de Roma era realmente una fatria, ¿verdad? Porque eran colectividades hasta de 600 individuos. Ahí estaban las hijas, los esposos de las hijas, los esclavos de los hijos y de las hijas, hasta a veces hasta los esclavos de los nietos. Era una gran colectividad. Les repito que habían familias hasta de 600 miembros, que ya no eran una familia, sino una fatria, como les acabo de decir. Y el que la gobernaba, porque ejercía un gobierno, era el pater familias. De ahí deviene esa expresión. El pater familias era el hombre más longevo, el más viejo, el que ya no tenía sujeción a nadie, no estaba sujeto a ninguna autoridad doméstica. Por eso era un sui juris, así como se los estoy anotando dentro de paréntesis. Y todos los demás eran alieni juris, lo cual los hijos, los nietos, los esclavos de los hijos, las hijas, los esposos de los hijos, estaban sujetos a la potestad del pater familias. Fíjense que el pater familias era el sacerdote, era el que presidía los ritos domésticos. Y cuando se moría, lo sucedía el hijo mayor. Era también una estructura totalmente machista, totalmente patriarcal. Les repito, la familia en Roma era una estructura numerosa, conglomerada, saturada, ¿verdad? Eh, Ahí estaban los hijos de los hijos, y a veces los nietos,
las hijas, los esposos de las hijas, los esclavos de todos. Entonces se conformaba, presidida por el más longevo, que era el pater familias, que era el que había fundado a la familia, ¿verdad? El pater familias era quien no estaba sujeto a ninguna autoridad doméstica, porque si hubiese existido otro más viejo que él, ese hubiera sido el pater familias. El pater familias era el hombre más viejo, hombre, ¿verdad? No mujer, que era un sui iuris, lo cual quiere decir que no dependía de nadie, y los demás, los hijos, los nietos, los esclavos, porque están sujetos a la potestad del padre. En la Edad Media, la familia pues, siguió realmente la orientación romana, no hubo modificaciones sustanciales, pero sí hay que señalar una, pues, ¿verdad? Porque los romanos eran paganos. Al final del imperio se convirtieron al cristianismo con Constantino y el edicto de la tolerancia, ¿verdad? Pero en la Edad Media ya el poderío político y económico y religioso lo ejercía la Iglesia Católica. Entonces había que casarse, ¿verdad? Ante un rito católico, ¿verdad? Ante una misa, ahí se autorizaba el matrimonio y se le daba difusión, había un registro parroquial, pero el registro parroquial era solo para las clases prevalentes, para los poderosos, ¿verdad? Los campesinos, la clase trabajadora, no, no excluidos hasta por la propia religión. Fíjense que aquí ocurre algo importante, porque en la Edad Media, hacia finales de la Edad Media, se produce el cisma, ¿verdad? O sea, la división de la Iglesia Católica. Hubo un sacerdote que se reveló que era Martín Lutero y que generó el movimiento llamado protestantismo. Entonces Lutero dijo algo muy importante, que el matrimonio no era un sacramento, sino era una institución natural, lo cual es cierto, ¿verdad? Porque hombre y mujer natural, por el impulso de procreación, ¿verdad? El impulso de procreación y de preservación de la especie. En la Revolución Francesa también ocurrieron cambios muy especiales. Todos recordamos que la Revolución Francesa fue un movimiento de rebelión en contra de los monarcas. Los reyes habían hecho acopio del poder de manera muy intensa y se creó la tesis del derecho divino de los reyes. Según esta tesis, sobre la voluntad de los reyes solo está la voluntad de Dios. Es decir, ningún ser humano podía contrariar a los reyes, ¿verdad? Entonces, realmente había una prevalencia extrema y la familia estaba sujeta más que a normas jurídicas, a normas religiosas. Pero aquí se produjo un cambio que ya había Lutero apuntado a configurarlo. Determinó que el matrimonio no era un sacramento, como había dicho Lutero, ¿verdad? De tipo jurídico. Y al aceptar que era una institución de tipo jurídico, surgió el divorcio. Porque los franceses aseveraron que el matrimonio era un contrato. Entonces, si era un contrato, los contratos pueden disolverse, ¿verdad? Entonces, el aporte de la Revolución Francesa fue despojar al matrimonio de su concepción de sacramento. Era la que le había asignado el derecho canónico y lo situó como un contrato, y al estar concebido como un contrato podía disolverse, pero no reguló derechos en favor de la mujer casada. La mujer casada continuó siendo sometida. Entonces vean desde cuándo viene el sometimiento. Luego tenemos la Revolución Rusa y el aparecimiento de los tratadistas que generaron el socialismo, Carlos Marx y Federico Engels. Entonces ellos tal vez con un poco de proclividad política, ellos dicen que la familia es un ente afectado por el capitalismo y que le sirve al capitalismo, ¿verdad? Entonces, es una
encargada de resguardar o proteger la riqueza material que se transmite de generación a generación. Pues ellos no dejan de tener alguna razón, pero eso no ocurre en todos los casos, ¿verdad? Porque los sectores populares a veces no tienen ningún capital que transmitir. Entonces, repito, esta es una posición un tanto ideologizada, politizada, que dice que la familia es un instrumento del capital. Realmente la familia es una manifestación natural, ¿verdad? Que se configura por la unión de un hombre y de una mujer, con ánimo de permanencia y con el objeto de crear hijos, resguardarlos y auxiliarse entre sí, como dice el código. Y la familia en la actualidad, pues yo no necesito emitir muchos argumentos en torno a este punto, porque la familia se ha transformado de manera muy significativa, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres han ido adquiriendo un ámbito de acción más reconocido, aunque no hay equiparación plena, pero ya hay realmente muchos avances en el criterio de igualdad. Hoy en la mañana precisamente hacía una exposición sobre las constituciones, el constitucionalismo social, ¿verdad? Hay dos tipos de constitucionalismo, el liberal o clásico, que creo que ustedes lo han de estar estudiando, me imagino, y el social. Dentro del constitucionalismo social figuran la Constitución mexicana de 1917, la de la Constitución de los Soviets, la de 1918, pero hay una constitución que a mí me impresiona mucho, es la de Weimar, la Constitución alemana de Weimar de 1919, que fue la primera, si no estoy mal, ¿verdad? Pero no creo yo que haya otro documento en donde de manera muy especial se reguló la equiparación de hombres y mujeres. Ahí se les reconoció la posibilidad de votar, que las mujeres no podían votar, ¿verdad? Y se les a las actividades laborales. Eso ocurrió en 1919 y a través de ese mecanismo las mujeres han ido adquiriendo relevancia y participación. Ya dentro de la segunda mitad del siglo XX aparecieron mujeres muy destacadas, ¿verdad? Como Golda Meir, por ejemplo, que fue primera ministra de, de Israel, o Margaret Thatcher, ¿verdad? Que dirigieron países del primer mundo, y a otras mujeres que han tenido muchas significación, son, por ejemplo, la vicepresidenta de los Estados Unidos en este momento, ¿verdad? Entonces, las mujeres ya empezaron a participar en política y además participan en las actividades laborales. Por ahí hay un refrán popular que dice que un leño no arde solo y que es menester la conjunción de esfuerzos. Y ahora en los hogares, pues es indispensable que las mujeres participen en la actividad económica y por eso estudian. Fíjense que en la lejana época de la que yo procedo, yo recuerdo que había una distinguida dama que se había graduado de médico y cirujano con todos los honores y era muy eficiente y se casó y el esposo le prohibía trabajar, ¿verdad? Porque él proveía la, las necesidades del hogar. Eso se ha ido reduciendo. Ustedes, damas que me están escuchando, son una muestra de esto. Fíjense que creo que les comenté una vez, y lo repito ahora, eh, cuando yo ingresé a la facultad, en el salón donde yo estaba, que era uno de los más numerosos, tenía 38 alumnos, habían 5 mujeres, ¿verdad? Y era en donde más mujeres había. Ahora, yo les dije, en la facultad, que estoy tomando como ejemplo, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía no estamos en paridad, ¿no? Pero las mujeres han ido ganando espacios. Se me olvidaba comentarles de la Constitución de Weimar. Fíjense que ahí se provocó también la equiparación en la integración de cuerpos políticos. Ahora lo que se pretende es que un cuerpo político, como por ejemplo el Congreso, tenga la mitad de legisladoras y la mitad de legisladores. El antecedente es la Constitución de Weimar. Ahí no se promulgó la mitad, sino el 10%, y lógicamente las mujeres advirtieron que era una cuota muy mínima, ¿verdad? Pero yo creo que es cuestión de esperar, ¿verdad?
Aquí en nuestro país todavía la participación femenina es muy reducida, demasiado reducida, pero ya hay una evidencia de que las cosas han ido cambiando. Por ejemplo, todavía no había una decana en nuestra facultad, ¿eh? Ustedes me dirán que fue la licenciada Lemus, pero ella era vocal primero, y fue una vocal que no fue electa, sino por la muerte eh, del decano, ella ocupó ese cargo. Ahora hay una candidata a rectora, ¿verdad? Y es una profesora de Quetzaltenango, yo no tengo el gusto de conocerla. Entonces, eso es, en términos de generalidad, el proceso de evolución de la familia. Ahora hablemos del concepto de familia. Fíjense que la concepción de la familia puede hacerse en dos sentidos, ¿verdad? En un sentido amplio. En sentido amplio, pues es un criterio que involucra a todas las personas que están unidas en la relación consanguínea, dentro de los grados de ley. Entonces están los padres, los hijos, los nietos, los tíos, los primos. Esa es la familia en sentido amplio. Pero en sentido estricto, la familia solo es comprensiva de los padres y de los hijos. ¿Por qué es importante la familia? Yo creo que está de más que yo lo señale, pero todo el mundo conoce y nos han repetido desde que nosotros estábamos en nuestra escolaridad primaria que la familia es la célula fundamental de la sociedad y eso es absolutamente cierto. Sí, la familia se desarrolla dentro de los cánones positivos, entonces habrá ciudadanos felices, consecuentemente habrá países felices, desarrollados, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, la familia es afectada por los grandes flagelos del subdesarrollo, así como en Guatemala, que no tiene instrucción, no tiene nutrición, no tiene asistencia médica, entonces somos un país subdesarrollado con un enorme, una prolija cantidad de dificultades, ¿verdad? Entonces, en tanto que la familia se desarrolla y es feliz, el país también esto que constituye una fórmula básica no se atiende. Por lo menos no se atiende en la práctica. En la legislación pues, se incluyen referencias que lo consultan después. Yo les voy a leer porque no creo que tengan su constitución a la mano en este momento. El artículo 47 de la Constitución eh, regula lo que corresponde a la protección de la familia. Se los voy a leer. Dice, el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos. Entonces hay una protección constitucional de la familia, pero esa es una enunciación meramente teórica, sobre todo la palabra, dice, el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Quizá hay algunos esfuerzos, pero definitivamente en Guatemala la familia está desprotegida. Me refiero a la familia de los sectores populares, ¿verdad? Eh, no hay trabajo, no hay asistencia económica, no hay asistencia nutricional, no hay asistencia académica, ¿verdad? Sobre todo en esta época de pandemia se ha acelerado, se ha advertido con mayor razón ese enorme problema. Y en relación a la protección internacional, pues desde 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas, se señaló que toda familia tiene derecho a una familia, a salud y bienestar. Es una quimera todavía, ¿verdad? Pero confiamos no en nuestros legisladores ni en nuestros gobernantes, sino confiamos en Dios de que pronto ocurrirá eso o nos aproximaremos a eso.
en el derecho y en derecho privado. Este fue el primer tópico que nosotros abordamos luego de explicar la evolución del jus civile, ¿verdad? El jus civile primero fue un derecho nacional, el derecho nacional de Roma, luego en la época de Caracalla, fue con el famoso edicto de Caracalla, fue un derecho imperial, después con la caída del Imperio Romano fue un derecho prototípico, ¿verdad? Y hacia inicios de la Edad Moderna se demarcó con toda claridad la división a la que yo aludo en derecho público y derecho privado. El derecho público acoge la mayor parte de disciplinas, derecho constitucional, derecho laboral, derecho agrario, derecho penal, derecho procesal penal, etc. Y dentro del contexto del derecho privado solo está el derecho civil, el derecho mercantil. En Guatemala, el derecho de familia está incluido dentro del derecho civil. Fíjense que el derecho civil fue el tronco del cual surgieron todas las ramas que conforman la enciclopedia jurídica. El derecho de familia todavía forma parte en Guatemala del derecho civil, pero en breve pienso yo que va a ser una entidad autónoma. En la actualidad, repito, en Guatemala, el derecho de familia es derecho privado. Fíjense que les quiero citar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la posición de Antonio Sicu, la tesis de Antonio Sicu. Antonio Sicu fue un profesor italiano. Entonces él decía que no habían dos ramas del derecho público y derecho privado, sino que habían tres. Había derecho público y derecho privado y derecho de familia. Esa es una tesis que en un principio no fue tan bien acogida, ¿verdad? Pero el tiempo le ha ido dando la razón. Yo creo que en breve se va a ir emancipando del derecho civil el derecho de familia. Entonces, repito, el derecho de familia está situado en el derecho privado. En Guatemala está ubicado dentro del derecho civil. Pero hay una tesis, esa es una pregunta de examen regularmente. ¿Qué dijo Antonio Sicu sobre la división del derecho? Pues Antonio Sicu, que era un profesor italiano, propuso que en vez de dos ramas, el derecho público y el derecho privado, existiesen tres: derecho público y derecho privado y el derecho de familia. Y él decía, el derecho de familia es un derecho muy especial porque tiene elementos de derecho público y elementos de derecho privado. Esa es la posición de Sicu, ¿verdad? Fue la posición de Sicu porque ya tiene muchas décadas de haber muerto. Y hay dos tipos de derecho de familia, ¿verdad? El derecho de familia objetivo. El derecho de familia objetivo es el conjunto de normas, ¿verdad?, que disciplinan la relación familiar, es decir, el Código Civil. Eh, el derecho objetivo es el derecho materializado. Ustedes toman su Código Penal o su Código de Notariado o el Decreto de Ley 106. Ese es el derecho objetivo. El derecho que tiene una evidencia de materialidad. Ahora, el derecho subjetivo, como ustedes lo estudiaron en el primer año, está constituido por los deberes, por las obligaciones, por los derechos que se le asignan a cada persona, ¿verdad? Bueno, con esto concluimos la exposición del día de hoy. Y unas breves preguntas. A ver, le pregunto a Yacira Guzmán, si es que está. Bueno, a quien quiera contestar, por favor. Dígame, Buenas tardes, licenciado. Muy finos por participar. Vamos a, creo que una dama intervino, como cuestión de caballerosidad, le vamos a asignar la posibilidad de dar la respuesta a ella. ¿Quién es la dama que intervino? Buenas tardes, licenciado. Me llamo Flor. Flor. ¿Y quién? Flor de María. Fíjese que casi no le escucho, pero yo creo que usted sí me oye a mí. ¿De dónde procede la palabra familia, que es el número 1?
de una extraña lengua denominada Osca, existente en la península itálica. ¿Y cuál era el vocablo que lo originó? Ahí está en el Mamulia. Mamulia, ¿qué quería decir? No, que significaba siervo. Significaba ciervo. Otros opinan que es de Bama, que significa hogar. Muchísimas gracias por su intervención, le estoy muy agradecido. A ver, uno de los caballeros que espontáneamente ofreció participar. Sí, dígame, Lic. A ver, por favor, ¿con quién estoy platicando? Con Mariano Rosalic. Ah, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo está? Mariano, Sí, sí, gracias, Lic. Gusto en verlo. Dígame, el Lic. gusto, el gusto es para mí, Mariano. Miren, el de curso evolutivo encontramos varias etapas. Solo señálemelas, no me las explique. ¿Cuáles son? Es el 1-1, 1-2, 1-3. Muy bien, Lic. De curso evolutivo, sería número 1, palabra familia. No, las siguientes. El periodo primigenio. ¿Sí? El 1.3, que es el advenimiento de las comunidades agrícolas y sedentarias. Luego, Luego, el 1.4, la familia sindiásmica. 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 Número 1.5, la familia en Grecia. Y luego, 1.6, la familia en Roma. 1.7, la familia en la Edad Media. 1.8, la familia en la Evolución Francesa. muy bien. Faltan dos. 1.9, ajá. 1.9 de Marx y Engels en relación a la familia. 1.10, la familia en la actualidad. Muchísimas gracias. Oye, le agradezco Estamos mucho. para servirle. Muchas Estamos a la gracias, le orden siempre. agradezco su intervención. Bendiciones, Lic. Gracias, igualmente. Pues yo le voy a preguntar a alguien y si no contesta, pues eh, a Carlos Barrios. ¿Está Carlos por ahí? Bueno, a Fernando Grajeda. Dígame, Lick, buenas noches, cuénteme. No, usted me va a contar, Fernando. Fernando, Dígame. ¿cómo fue la familia en el periodo primigenio? En el periodo primigenio, ¿verdad? Sí, cuando vivían en cuevas. Bueno, ahí usted más que todo habló de que se enfocaban en la prehistoria y de que tenían unas relaciones meras promiscuas, ¿verdad? Sí, Y, exactamente. eh, y más que todo se enfocaban a que la mamá era la que cuidaba a los niños y todo, y los hombres casaban, y por eso existió el matriarcado, ¿no? El matriarcado, se supone, ¿verdad? Sí, sí, Se supone, ajá. está muy bien, está muy bien. Eh, a ver, le pregunto, le agradezco mucho su intervención hoy, es usted muy fino. De nada, licenciado, gracias por la participación. Muchas gracias. Le pregunto a Ana Guzmán. Un poco. O a Ingrid Quintanilla. Bueno. Y Jamie, usted se me va a contestar. Buenas tardes, licenciado. Mire, Jamie, muchas gracias. Yo le agradezco siempre, participa usted espontáneamente o cuando yo la requiero para ello. Es usted muy fina, muy cortés. Gracias, licenciado. ¿Cómo era la familia en Roma, Jamie? Aquí está en el 1.6. Sí, la familia en Roma era una cultura sumamente importante, ya que el punto básico era la organización social, licenciado, y que se dividía del derecho civil, personas, cosas y acciones, y que se regulaba en la familia. En su primer lugar constituía el entorno del pater familias, que era sui juris quien gobernaba, y los alieni juris eran los que estaban sujetos al pater familias, licenciado. Sí, muy bien, eran los hijos, los nietos. Muchas gracias, Jamie. Muy fina hoy. Gracias, Bueno, licenciado, a para usted. servirle. Muchas gracias, Jamie. Bueno, le pregunto a Carlos Mauricio si quiere participar. Carlos Mauricio López. A la orden, licenciado.
Gracias, Carlos Mauricio. Carlos Mauricio, el concepto de familia puede formularse en sentido amplio y en sentido estricto. A ver, explíquemelo. Allí está en la pantalla, no tiene números. Sentido amplio es cuando se incluye a todas las personas unidas por relación sanguínea, como padres, hijos, nietos, tíos, primos, etcétera. Y en el sentido estricto, que solo comprende a padres e hijos, en tanto no se casen y no constituyan otra familia. Muchísimas gracias. A la Bueno, orden, licenciado. bien, estoy muy agradecido. Nos quedamos ahí el día de hoy y los saludaré nuevamente el jueves con el siguiente tópico que va a ser relativo al matrimonio. Deseo que, bueno, no, ahorita todavía tienen otra clase, que tengan mucho éxito en el curso que van a recibir, que tengan muy buena noche y muchas Buenas gracias noches, por participar. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, good night.